A propósito justamente del tema que tocas, esto tiene relación sin duda con el avance de las actividades económicas ilegales. Una de ellas es la minería ilegal. El 30 de junio, es decir, en unos días nada más, terminará el plazo en lo formal del Reinfo. Hay una ley MAPE que todavía no se aprueba, ¿no? La Comisión de Energía y Minas avanza con el análisis, pero vamos a conversar para entender en qué situación se encuentra esta nueva ley, digamos que entraría en vigencia una vez termine el plazo para este Reinfo, con la congresista de Avanza País por la región Arequipa y además vicepresidenta de la comisión, Diana González Delgado. Congresista, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio. A ver, en principio, ¿cuál es la situación de esta nueva ley MAPE ante la cual también se han expresado objeciones y objeciones bastante serias, como por ejemplo el hecho de que realmente lo que hace es, le pone fin a Reinfo, pero inicia algo así como un Reinfo con otro nombre? Recargado. Recargado, usted lo ha dicho. Sí, y fue lo que dije en la Comisión de Energía y Minas. Recordemos que esta presidencia ha tenido un año para discutir temas sumamente importantes como Reinfo y ahora la ley MAPE. No es coincidencia que se espere último momento para recién iniciar el debate en lo que fue la última sesión ordinaria de la comisión, llamar a una sesión extraordinaria con la legislatura ya finalizada y esperar que se apruebe un texto que no tiene el consenso de la comisión y sobre todo ello, Mabel, en un primer texto que nos presentan, yo lo dije, esto es un Reinfo recargado, es un maquillaje legislativo lo que se pretende hacer y sobre todo una política pública que legaliza la ilegalidad. Bueno, ese Reinfo recargado se llama Registro Nacional de Productores Mineros Artesanales, RENAPMA. RENAPMA, ese es el nombre. Ahora, ¿y por qué decimos recargado? Porque reemplazaría el actual Reinfo como mecanismo de formalización, pero los críticos señalan que se trata de un mecanismo mucho más ligero incluso, ¿no? Y que requeriría únicamente, por ejemplo, requisitos formales básicos como presentar el DNI, el RUC, las coordenadas y la presentación de documentos como una guía de remisión comprobantes. Y esto ha sido criticado porque no demanda, digamos, como lo hacía el Reinfo incluso, ¿no?, algunos otros requisitos adicionales para establecer o para darle la categoría de minero formal a quien se inscriba. Por lo tanto, estamos relajando aún más las exigencias. Ese fue el primer texto que presenta el presidente, un texto sumamente laxo, débil, sí, realmente porque lo que se decía eran, como lo ha señalado, requisitos, DNI, RUC y coordenadas. No había definición de minería formal, uno tenía que deducir que era minería formal a raíz de las definiciones de minería ilegal. Era minero ilegal el que estaba en una zona prohibida, era minero informal el que estaba en una zona regulada, ojo, sin inicio de ningún trámite y por descarte, era minero formal el que estaba en una zona regulada con el inicio del trámite, ni siquiera la aprobación. ¿Y cuál era la inscripción? DNI, RUC y coordenadas. Esto fue lo primero que yo observé y en este segundo texto, que aún no ha sido debatido, incluso se ha presentado una tercera versión que no ha sido debatida, han mejorado ciertos puntos respecto al tema de inscripción. Al tema de la inscripción, sí, pero hay otros temas también criticables. Totalmente. Ahora se incluye la definición de minería formal, se excluye la definición de minería tradicional, pero lo que a mí me parece increíble, Mabel, es que se pueda hablar de minería artesanal de 50 toneladas diarias. Si ya antes el minero artesanal producía 25 toneladas diarias, y perdóname, pero de artesanales no tiene nada, ahora lo duplican a 50 toneladas diarias para un minero artesanal. No, esa era una de mis observaciones, pero todavía no hemos debatido ello. La comisión ha aprobado por amplia mayoría que este tema se vea en la siguiente legislatura, pero el presidente insiste en sacar este tema. Entiendo yo que algún compromiso habrá pendiente para que estén tan furiosos por intentar aprobar este predictamen. Ahora, hay otro punto sumamente interesante, yo creo que hay que cumplir con los anunciantes porque ya son las 8:15, que tiene que ver el rol que cumpliría el Banco de la Nación. Interesante también, el Banco de la Nación. Los críticos más duros de esta nueva ley dicen que estarían convirtiendo al Banco de la Nación en el banco para esos mineros, vamos a decirlo, informales. En proceso de formalización. ¿Cómo así funcionaría este mecanismo? Vamos a pedirle a la congresista que nos ilustre un poco más sobre esta otra observación que se hace a esta nueva ley, pero cumplimos con nuestros anunciantes a las 8:16.
A las 8:22 de la mañana estamos conversando con la congresista de Avanza País por la región Arequipa, Diana González Delgado. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas y ha sido una de las voces que ha venido alertando sobre los cambios que se han introducido en esta ley que tendría que reemplazar, o en este esquema de formalización que debería reemplazar al Reinfo, al tantas veces criticado Reinfo, porque al cabo del tiempo que tiene de existencia no ha contribuido mucho, que digamos, en la formalización de la actividad informal minera. Ahora, yo le preguntaba por una advertencia que hacía la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú, donde se pronuncian, es más, han enviado un comunicado advirtiendo que una de las propuestas en el Congreso o de las pretensiones de los mineros informales es que el Banco de la Nación sea el que compre el oro producto de esta actividad. Hay algunos que incluso han llegado a decir que el Banco de la Nación serviría para lavar 6.000 millones de oro sucio. ¿Qué está pasando en el Congreso? Esto está dentro del marco de esa ley MAPE que se discute en su comisión. Es un proyecto independiente, es una iniciativa nueva, porque el tema está en discusión y ya ha merecido el rechazo y el pronunciamiento de gremios que tienen que ver. Ha sido una iniciativa legislativa presentada por colegas. Este proyecto... ¿Quién es? No tengo los nombres exactos. Yo tengo acá los nombres, el señor Salguana y el congresista Montoya. Ha sido una iniciativa legislativa que no está incluida en este predictamen sobre la ley MAPE. De todas maneras, entiendo ya que el BCR y entendería también que el MINEM se han pronunciado en contra respecto a la viabilidad de este proyecto. Lo que sí me gustaría precisar nuevamente es que desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del congresista Paul Gutiérrez, creo que es oportuno que se puedan debatir estos temas, tanto la ley MAPE como lo que vendría a ser el trabajo del Banco de la Nación en esta iniciativa legislativa, en una próxima legislatura donde tenga la recepción y el debate de todos los colegas congresistas y no en cuatro paredes como se planea hacer. Ahora bien, señor presidente de la comisión de la cual usted es vicepresidenta, la Comisión de Minas, Paul Gutiérrez, del bloque magisterial, estuvo antes en Perú Libre y antes en Perú Posible con Toledo, ¿no? El señor Gutiérrez está forzando reuniones en estas circunstancias como si se pudiese aprobar una ley antes del fin de julio y que se instale la nueva legislatura. Tengo entendido que hay una reunión hoy a las 10 de la mañana a la que tendrá que participar usted. Quisiera saber qué es lo que se va a discutir ahí y qué es lo que el dictamen que él promueve precisa en relación a los explosivos y a los insumos químicos que requieren que SUCAMEC, SUNAT para los insumos químicos, intervenga, porque esos materiales, explosivos e insumos químicos, sirven para cosas buenas, pero también para cosas pésimas, y están asociados como un elemento vinculado a la criminalidad también. Así que yo quisiera que nos explique qué hay en el dictamen respecto de estos dos puntos y cuál es el interés de convocar esta reunión cuando él debe dejar el puesto al que sea elegido presidente a fin de julio, ¿no? Totalmente, y por eso el acuerdo abrumador de la Comisión para que este tema se vea en la siguiente legislatura. Ojo que el presidente ha iniciado mesas de trabajo desde el 2 de diciembre sobre la ley MAPE. Yo no sé qué tantas mesas de trabajo, 6 meses para que nos digan que finalmente el minero formal es el que está en zona regulada con inicio de trámite, ¿no? Entonces, creo que no es un tema menor el tema de los explosivos, que sí existe la obligatoriedad expresa en este texto por lo menos, pero mi observación iba directamente a insumos químicos y bienes fiscalizados, que no existe la obligatoriedad expresa en el último texto presentado, y esto abre muchos caminos a otros delitos. Pero se lo ha dicho usted, ha sido tema de debate, porque ese es un punto crucial. Si los insumos químicos circulan libremente, estamos ante la posibilidad de que eso, por una parte, contamine sin que se pueda controlar y, por otra parte, vaya a dar a las manos de criminalidad, narcotráfico, totalmente. Y no se lo he dicho solo en este debate, sino también en Reinfo, cuando en uno de los tantos debates él eliminaba la autorización de explosivos, insumos químicos y bienes fiscalizados. Ahí se lo dije, yo no creo que usted quiera regresar a sus aulas porque es profesor y enseñarle esto a sus alumnos. Carta libre al narcotráfico. Yo no creo que ese sea el objetivo de este dictamen. Con lo cual tuvo que retroceder y presentar un nuevo texto. Ahora, ¿cómo va la cantidad de votos, digamos, la fuerza que tiene esta ley para ser aprobada en el Congreso?
En la cuestión previa que se Sí. presentó el martes, votamos 17 congresistas y 13 a favor de que esta iniciativa... 13 a favor. de que esto, ojo, de que esto se vea en la siguiente legislatura. ¿No? Ya. Que todavía empezamos el debate en la siguiente legislatura, que no sea aprobada en esta legislatura que ya finalizó. El señor está claramente haciendo sesiones extraordinarias, nada se lo impide, pero no es la forma. Y hoy lo que ha citado es una nueva sesión extraordinaria donde está invitando a 4 señores ministros, MEF, Energía y Minas, Ambiente y Cultura, y además tiene 2 predictámenes de otras materias, no de la ley MAPE. Y bueno, nosotros vamos a semana de representación, empezamos el lunes 23 y no sería raro que él siga convocando a sesiones extraordinarias después. ¿Tiene usted la sensación de que en el Congreso, uno, no hay ánimo finalmente de ponerle coto a este reinfo? O, mejor dicho, no el reinfo, sino a la actividad minera, que hay presiones de sectores de mineros informales y legales también, para que finalmente la ley quede un poco en el aire y pueda continuar esta actividad extendiéndose como ha ocurrido? Yo personalmente creo que esta situación es muy cómoda para muchos. Por cierto, hay otros que sí están buscando una verdadera formalización, pero no me queda la más mínima duda de que existen intereses y estamos forzando una situación de intentar aprobar un dictamen en sesiones extraordinarias con una legislatura terminada. Y ojo, ¿qué pasaría si esto se aprueba en la comisión? Yo sinceramente dudo que eso suceda. ¿Pero qué pasaría? Sí. Va a ir a la comisión permanente a aprobarse con los voceros, con los miembros de la permanente de cada bancada. No va a haber un debate de los 130 congresistas. Yo no creo que esté apelando el presidente a eso, a aprobar una iniciativa así, en una comisión permanente, sin darle oportunidad a todos los miembros del Congreso. Sí, por eso decía que usted es una de las pocas voces desde el Parlamento que ha salido a hablar con claridad y a exigir que este debate sea público, abierto y transparente. Las advertencias de algunos gremios van porque incluso se redefine en esta nueva ley a los mineros ilegales como informales. Se elimina distinciones que son clave a la hora, digamos, de procesar lo que es una actividad ilegal y determinar si se ha cometido o si el minero en cuestión comete o no comete algún tipo de delito, por ejemplo, de impacto ambiental. Lo otro es la amenaza a los concesionarios formales que advierten, señalando que habría facilidades para que los mineros informales invadan áreas concesionadas. Por el tema de la servidumbre. Sí. Y con las operaciones que no se estarían trabajando. Aquí lo que yo, de existir el debate, lo que quería comentar en la comisión era, así como ha recibido a diferentes mineros en proceso de formalización, creo que también es oportuno recibir a la gran minería, poder escuchar. Y a los titulares de las concesiones. Totalmente, porque él en el dictamen, el presidente habla sobre incentivos, para incentivar que ellos puedan realizar contratos entre grandes y pequeños. Pero ¿qué pasa si realmente esos incentivos no son atractivos? Al final va a ser ley muerta y vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sí es oportuno que todos los actores involucrados se sienten en una mesa a discutir realmente sobre ello. Ahora, tampoco se trata de que tengamos estas mesas de trabajo de manera interminable como lo han sido en esta última legislatura y a último momento, cuando estamos en la última sesión ordinaria, recién iniciar un debate que por supuesto él sabía desde el inicio que no se iba a aprobar en un día. Última pregunta de mi parte, al menos. Hoy a las 10 tendrá usted que estar como vicepresidenta en esa comisión, en donde usted acaba de decir que está atravesada por muchos intereses y que hay que presumir que algunos de los congresistas de varias bancadas respondan a esos intereses más que a una voluntad de hallar una solución razonable y equilibrada a los problemas de minería en el Perú. Están convocados a la sesión de hoy el ministro de Minas, el de Economía y el del Ambiente, como natural. Pero además han invitado al de Cultura. Yo quisiera saber si el señor Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Minas, se pronunció cuando hubo esta decisión tomada por el Ministerio de Cultura reduciendo la superficie arqueológica de las Pampas de Nazca en beneficio, en buena cuenta, de intereses mineros, algunos de los cuales estaban, hoy lo sabemos claramente, asociados con personalidades del Congreso de la República. Personalmente yo no escuché ningún pronunciamiento y ahora, ¿por qué digo que estoy segura que existen intereses? Porque el mismo presidente de la comisión tiene una iniciativa sobre la materia incluida y acogida en este dictamen. Yo he sido presidente de comisión y jamás he dictaminado
un proyecto mío, porque claramente iba a tener alguna intención sobre el dictamen. En el caso de Paul Gutiérrez, ¿sobre qué tema era? La IMAPE. Él tiene una iniciativa legislativa que es recogida en el predictamen de la ley Siendo IMAPE. presidente De la comisión, ¿no? Entonces, definitivamente hay un interés por apurar esto. Ahora, yo creo que otro tema a evaluar en esta materia es... En el segundo texto él decía que todo iba a ser virtual, todas las inscripciones de los trámites de manera virtual y que MINEM desde la sede central pueda revisarlos. Ahora retiramos la virtualidad para darle lugar a las oficinas desconcentradas. Con lo cual regresamos a lo mismo del Reinfo. Las gerencias regionales, las direcciones regionales que han tenido este poder durante tanto tiempo y que han sido parte del fracaso del Reinfo, volver a tener las oficinas desconcentradas que lo único que van a decir es falta de capacidad, falta de personal y una alarmante preocupación por inacción. Diana González, congresista de Avanza País, prepárese para la sesión de las 10 de la mañana. Habrá que tomar decisiones y oponerse a las motivaciones disimuladas tras buenas intenciones. Ojalá que sepa usted oír su voz y evitar que intereses particulares predominen sobre el interés del Perú, porque la minería es demasiado importante para la economía del Perú y también la minería ilegal es demasiado grave para la criminalidad como para tomar riesgos en esa materia. Muchas gracias. Importante que se realice de manera ordenada, transparente y de acuerdo a la institucionalidad del país. Y presencial. Sí. Presencial es la sesión de hoy. Bueno, yo siempre he ido de manera presencial a las sesiones. No podría ver la invitación, pero yo siempre estoy de manera presencial en todas mis sesiones. Nos enteraremos. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Gracias, muy buenos días. 8:33, vamos a los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias. NRPP, confianza y credibilidad por